Vamos a continuar con el tratamiento. El primer concepto que tiene que quedarse claro es que la tuberculosis es una enfermedad que se cura. Siguiente concepto que debemos tenerlo claro es que es una enfermedad altamente contagiosa. El concepto creo que más importante es que es una enfermedad prevenible. ¿Por qué prevenible? Porque podemos romper la cadena de distribución por contagio y además porque en nuestro país, dentro del programa nacional, hay una medida que es muy importante que es la vacuna. Todos los recién nacidos, el primer día reciben la vacuna. ¿Alguien verificó que no tenga la marca en el territorio derecho? Ok, 2. Vamos a hablar de la práctica. 3, para ver qué hacemos para comprobar si me o no, qué podemos tener. Es posible que hayan recibido la vacuna y no haya habido la marca. Pero vamos a ver qué hacemos con la PPE, la prueba de proteínas, para ver las características de nuestro organismo frente al paciente. El diagnóstico es primero sintomático, es decir, un diagnóstico sintomático se basa en la clínica. El primer concepto que tenemos claro cuando vamos a sospechar tuberculosis es que haya la posibilidad de sintomáticos respiratorios, es decir, un paciente que ya está tosiendo por un periodo agudo, un periodo corto, pero eso no tiene que confundir el concepto de la enfermedad. La enfermedad, la tuberculosis, es crónica. Solo es aguda la infección, que generalmente no la detectamos. Entonces, con estas características sintomáticas, que es síndrome, conjunto de síntomas y signos inespecíficos de una enfermedad, es decir, que puede estar en varias enfermedades. Con eso tenemos que confirmar. Es muy importante confirmar el diagnóstico porque puede ser que el resultado no sea bueno, ya sea por los medicamentos, y de ahí no vamos a tener evidencia de cómo respaldarnos por qué le di este medicamento y le hizo alergia y falleció el paciente por el medicamento y puedo ser demandado. Y el otro elemento que es importante tener una evidencia es que para poder iniciar un tratamiento tiene que ser en base al Programa Nacional de la Tuberculosis. Y el programa no te da los medicamentos si no tiene evidencia. Y ahí viene el primer cuestionamiento que nos hacemos los clínicos. ¿Qué pasa cuando es difícil el diagnóstico con laboratorio? El ejemplo es la tuberculosis biliar. La tuberculosis biliar no hay expectoración, no hay toda la clínica de tuberculosis. Entonces hay que utilizamos las imágenes, el informe imaginológico, vamos a ver que en las cuestiones de imágenes no siempre esa imagen que parece de una tuberculosis biliar es 100%, ya que existe la posibilidad de diagnóstico diferenciales que la misma imagen la podemos tener en un cáncer, metástasis o en la mucosa. Entonces ya hacemos prueba de ensayo, damos tratamiento, a ver si responde, no había sido tuberculosis, porque no siempre es fácil. Entonces, primero, diagnóstico sintomático, como también algunos le decimos diagnóstico presuntivo, pero el diagnóstico presuntivo no tiene esa evidencia de semiología que dice que el diagnóstico sintomático es el presuntivo simplemente una presunción basada en cuadros sintomáticos. Entonces, para poder confirmar el diagnóstico vamos a valer de pruebas complementarias. Las pruebas complementarias van a depender del tipo de tuberculosis que estemos escuchando. Y la común, la tuberculosis pulmonar, la expectoración, tiene un protocolo específico
habitualmente cuando hay esta exploración, vamos a solicitar al paciente una vaciloscopía seriada. Esa vaciloscopía seriada tiene que ser tomada en la mañana con el paciente que no ha incluido niños, aunque el vacío puede estar todo el día, pero por protocolo siempre que no la mañana, con los hijos seriados que van a ser plenos familiares para poder decir. Y esa vaciloscopía nos va a permitir hacer el examen directo del mar, que es para vacío ácido persistente. La característica de la función siempre es separado. Pero recuerden que también podemos tener otro vacío ácido persistente que no sea tuberculoso. Hay que tener de preferencia, siempre que pedimos, además vamos a hacer el hecho de un cultivo. Este cultivo tiene dos opciones: o el cultivo clásico, dos semanas, o el cultivo, ahora que estamos en el cultivo, de hacer muestra, el famoso PCR, que no es la persona. Aquí todo lo que tiene que ser reactivo en el proceso inflamatorio, el programa de tuberculosis, el proceso infeccioso, hablamos de la reacción de la políticas, la fructasa. Entonces, este cultivo va a variar dependiendo de dónde estoy y dependiendo de las condiciones del paciente. Yo puedo estar en una provincia, en una PCR, entonces en una similar a cirugía o suficiente. Y además, en el cultivo debemos identificar si estamos qué tipo de especie es sensible, resistente, o resistente. Y en ocasiones, cuando no hay la opción de tomar el cultivo de punto, porque el paciente no tose, no se le va a ayudar, entonces ahí vamos con el líquido a través de la función y vamos a hacer la prueba de ADA. ¿Sí? Entonces la prueba de ADA no la hacemos para el punto, no hacemos para el líquido. Puede servir también para líquido acídico, puede servir para orina, puede servir para líquidos hidroactivos, pero en este caso necesitamos más una característica. Entonces ya ustedes con su concepto de entorno de los años ya tienen claro qué significa la función, cuáles son las funciones estudiadas. Entonces ahí, en la anterior clase, en ocasiones cuando estamos en provincia, tenemos que hacer esa prueba de lo que es el profesional que necesitamos en la comunidad. Y la vaciloscopía la tenemos que interpretar. ¿Qué es lo que vemos? O cuando nos van a los resultados, como digo, una prueba de posición, que significa que cuando hay tres cruces, significa que vamos a ver más de 10 vacíos por cada campo que observamos. Y una cruz significa uno de los vacíos por campo. Entonces, esto nos indica a mayor cantidad de cruces, mayor iglesia, mayor concentración de vacíos, por lo tanto, es un paciente altamente doloroso. Y el cultivo, acá es importante que recordemos que la cruz roja, en este programa, cuando individualmente estamos en la clínica, y obviamente, los laboratorios privados también lo podemos hacer, se todo en el espacio laboratorio, se concentra el programa de los cultivos, lo hace el programa a nivel de la clínica. Ya aprendimos las diferentes técnicas, los diferentes métodos de cultivo que hay, todo es gran detalle, pero sí debemos recordar que cuando la niña de todo lo que dice, ese está pasando. Entonces, para dar un poquito más de información. Cuando hablamos del cultivo que decía, debemos tener claro que el cultivo de lotes de iglesia, que es el estándar que utilizamos, pero cuya de este cultivo es que
investigación lo hacen aquí. A propósito, los que tengan interés de participar de cómo se hace la prueba de MODS, hay en la Universidad Católica está usando el laboratorio de la Hospital Johns Hopkins, que tiene un convenio con la Universidad Gabriel Moreno y la Universidad Católica. Entonces hay pasantías para los que tengan interés. Gracias a esas pasantías, algunos de sus compañeros han ido becados a Lima y otros a Estados Unidos, que es la Universidad Gabriel Moreno, por ese interés y esa conexión. Entonces le da un certificado, le da un conocimiento y les pone un enlace con la Universidad Católica. Les paso ese dato para los que les interese. Entonces la prueba de MODS, esta del laboratorio que se está investigando con el Johns Hopkins, nos da a dos drogas, a la rifampicina y a la isoniazida, cosas que Gene Egbert no lo hace, ¿sí? Las otras características, los diferentes laboratorios los conocemos en bacteriología, ya lo hemos aprendido, de ahí que, buenas noches, pero deben tomar en cuenta. Entonces, el mayor estándar es Lowenstein-Jensen. Desventaja, 3 meses tenemos que esperar. ¿Cuál es el más apropiado? Gene Egbert, en horas tener el resultado. Desventaja del Gene Egbert, que no siempre hay los cartuchos para todos los pacientes. Hay laboratorios particulares que lo hacen, pero un poquito carito. Pero recuerden, el programa de tuberculosis es gratis para todos los pacientes, tanto el diagnóstico, la vaciloscopía, los cultivos, como el Gene Egbert y los medicamentos. Por eso es que no podemos recetar. A veces, cuando estamos en una clínica y queremos ganar tiempo, el paciente tiene los recursos, sí, puedo acceder a los laboratorios externos y hacer la prueba y es válido el resultado. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta, porque en ocasiones no hago el cultivo, simplemente tengo la vaciloscopía positiva e iniciamos el tratamiento. El paciente no mejora. Entonces, si no mejora, ¿qué remedio le voy a dar? De ahí la importancia del cultivo para ver la sensibilidad. Porque recuerden que mientras el tratamiento no sea efectivo, la enfermedad sigue avanzando, sigue destruyendo pulmones, con la posibilidad además de provocar una diseminación de otros órganos y complicar esa tuberculosis que primero era pulmonar, luego tenemos una tuberculosis diseminada o complicada. Este método de MODS lamentablemente no está aprobado en el programa, pero sí lo aplicamos. Pedimos la prueba, nos la hace, lo mostramos al programa, se hacen unas cartas y se puede aceptar sus resultados. Es una investigación válida que está aprobada por el Ministerio, avalada por dos universidades, entonces la van a escuchar en ocasiones que la tenemos que hacer. Su gran ventaja es que nos da la sensibilidad a las dos, a la INH y a la rifampicina. Ahora, el ideal son las pruebas moleculares, PCR, pero esas son un poquito más caras, ¿sí? Ahora, la sensibilidad de los métodos moleculares, fíjense, para falsos positivos, cuando no estamos seguros y pero sale una vaciloscopía, a veces utilizamos estas pruebas y en ocasiones esto nos ayuda para ver por qué no está ocurriendo el efecto del tratamiento como queremos. Pues si la vaciloscopía era positiva, a ver, hagamos un dinero. Hoy tenemos un paciente en el hospital, en el cual de una meningitis sospechosa tuberculosa, el ADA es positivo, alto, el Gene Egbert es negativo. ¿Quién tiene razón? ¿El ADA o el Gene Egbert? Estamos repitiendo el Gene Egbert por la posibilidad, porque el ADA es altamente sensible, el título alto. Y ante esa discrepancia, lo mejor ha sido que la respuesta al tratamiento es buena, el paciente está mejorando, entonces consideramos que puede haber una falla, aunque se supone que el Gene Egbert es mejor, es más sensible, más específico, pero puede ser que haya un error en el cartucho. No es barato, pero el gobierno ha hecho esfuerzo para tener este equipo, lo tenemos en Santa Cruz, y esta ventaja de este equipo es que no
que tienen que tener un mantenimiento 2 veces al año, no es barato, el personal tiene que ser calificado, pero ayuda hoy, nos acorta el tiempo. Pero recuerden, uno dice, pero ¿por qué usamos este método claro si el MOD también en tiempo corto no puede haber la respuesta? El MOD ha aprobado, por ejemplo, Lima o Perú, que tiene índice alto de tuberculosis, ellos están dentro de su programa. Y nosotros, ¿por qué no lo ponemos? No tengo idea. Pero está aprobado a nivel internacional y aquí lo usamos con la excusa de investigación. Cuando no responde, no tenemos los métodos claros, podemos pedirnos y nos ayudan bastante. Pero lo más importante es que pueden aprovechar este convenio que tiene la Gabriel con la Johns Hopkins para hacer esas pasantías que le dan puntaje, porque van a tener. Cuando entren a la residencia, sacaste 100, el otro sacó 100, todos hay desempate. ¿Qué cartón tiene? Yo tengo cartón de Excel, tengo cartón de pasantía, eso es lo que vale. Entonces, todas las opciones que tengan de hacer cursos cortos, que tengan certificado, les sirven. La otra gran ventaja es que pueden optar beca a Lima o a Estados Unidos a través de este convenio de la universidad. El parámetro fundamental, el estándar de oro en las enfermedades pulmonares, no solamente tuberculosis, es la radiografía. Vamos a hablar de radiografía en la práctica, tenemos una clase específica de radiografía para entrar con los detalles técnicos, porque van a haber lugares de provincias donde ustedes van a tener que hacer la radiografía porque no hay técnicos, entonces necesitamos tener ese conocimiento claro. La radiografía nos permite, si les pregunto por examen, ¿en qué caso es muy importante la radiografía en un paciente con tuberculosis? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería en los casos de tuberculosis que no tienen expectoración y no se puede obtener la vaciloscopía y nos basamos en la imagen. ¿Cuál es esa patología? Tuberculosis intestinal. Acuérdense. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra patología? Pregunto de examen. ¿En qué casos de tuberculosis, tensión en tos, no tenemos vaciloscopía ni tuberculosis? Biliar, y la otra, ¿cuál sería? Que hemos dicho hace ratito que usamos la prueba de ADA, de la radiografía lo confirmamos, tenemos derrame, aunque también no siempre es específico. En la radiografía, lo ideal es tratar de entender en insulina temprana, cuando estamos sospechando esa primera infección. Porque cuando tenemos una radiografía como este paciente, ya la enfermedad ha avanzado bastante. Y lo que queremos es detectarla de manera temprana para que no haya, porque todo esto blanco de esos infiltrados ya son cicatrices, ya son zonas que el pulmón no aprovecha para el intercambio gaseoso. Lo ideal es obtener aquí, de lejos no la van a ver bien, pero cuando veamos de cerca vamos a ver que aquí hay un pequeño infiltrado y es donde está empezando. Porque recuerden, cuando hablábamos de la fisiopatología, tenemos que buscar en qué parte del tórax vamos a buscar con más detalle en los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque el bacilo es altamente aerobio y las concentraciones de oxígeno son mayores en los tercios superiores de nuestros pulmones. Pero también vamos a encontrar pacientes con tuberculosis, con vaciloscopía, con cavernas, que los vértices están limpios y las cavernas están en la parte medio base. No hay 2 más 2. ¿Por qué esa explicación? Ni idea. Pero sí lo vamos a ver. Entonces, en la radiografía vamos a tratar de encontrar esos infiltrados característicos que son infiltrados microvasculares de inicio. Cuando ustedes empiezan a recordar la fisiopatología, la anatomía macrológica, primero es el proceso inflamatorio, alveolitis, después comienza. Entonces, lo ideal es tratar de encontrar esos momentos. Pero cuando ya hay la etapa de clasificación, en la radiografía la reconocemos por las famosas cavernas. Cuando ya hay cavernas, significa que hay destrucción, significa que hay tolisis, tenemos todo lo que se llama casa, ¿no? Y también nos va a permitir no solamente identificar
identificar las lesiones a nivel de parénquima, sino también podemos sospechar lesiones linfáticas, aunque los ganglios, las partes blandas, en la radiografía no identificamos el redondo del ganglio, lo que identificamos es lo que está empujando ese ganglio o cuando está calcificado. En la práctica, realmente tenemos los detalles. Entonces, habitualmente la mayoría de los pacientes nos llegan en este nivel, cuando ya hay muchas lesiones. Pero lo ideal es encontrar un paciente en etapa temprana. Entonces, vamos a ir a buscar lesiones a nivel de alveolo, vamos a buscar lesiones a nivel intersticio, y cuando avanza también vamos a encontrar lesiones a nivel de bronquios, la famosa bronquiectasia, vamos a encontrar caverna, vamos a encontrar engrosamiento de pleura, la famosa paquipleura, y es muy común encontrar derrame pleural. Probablemente para algunos no es tan fácil interpretar en este momento hasta que veamos con detalle las características de la radiografía. Fíjense que otro elemento que nos ayuda a la radiografía es para ver cómo está evolucionando. Porque el patrón habitual de decir que tenemos una tuberculosis activa en la radiografía, además de esos infiltrados micronodulares, son las famosas imágenes en árbol de gemación. Entonces, cuando vemos árbol de gemación con esos infiltrados, decimos que el cuadro está activo. Por favor, me gustaría que quiero transmitirle en vivo. Ayer tenía una niña de 14 años que ingresó con una insuficiencia respiratoria diabética, pero cuando veo el grupo del Facebook hay 4 personas en el grupo activas, ¿no? Entonces tienen hasta este sábado. A partir del sábado, bueno, no lo puedo obligar, voy a empezar a transmitir con los pocos que hay, porque en la emergencia es cuando llegan estos casos graves. Y hay una señorita de 14 años en la cual tiene imágenes cavitarias, tiene imágenes con infiltrados y la están tratando como tuberculosis, pero no me parece tuberculosis porque la forma de evolucionar del cuadro es muy rápido, pero aquí la desventaja es que la paciente es inmunodeprimida porque tiene diabetes mellitus tipo 1. Cuando vamos a ver la radiografía, vamos a interpretar todo, dentro y afuera, hacia adentro. Lo primero que vamos a aprender es interpretar si la placa está bien tomada, la técnica. Después vamos a ver qué lesión. Pero insisto, queridos amigos, no quisiera de que sea cuando tenemos este tipo de pacientes. Ahí no hay duda. Uno dice con esa imagen, ¿será biliar? No. Biliar sería solo estos puntitos acá. Pero cuando tenemos cavernas, cuando tenemos cicatrices, las cicatrices las reconocemos por el tipo de fibrosis, por el tipo de color del infiltrado. En la práctica lo vamos a ver con más detalle. Esta radiografía aparentemente normal, pero si miran con más detalle, aquí tenemos una zona de densidad diferente a esto. O sea, aquí tenemos, esta es la etapa ideal de encontrar un paciente. Cuando viene con fiebre, con sudoración nocturna, casi no tiene tos, y empezamos a ver y agarramos nuestra lupa y miramos con detalle y ahí encontramos. Y aún no tiene expectoración. ¿Qué hago para ese diagnóstico? Entonces, aquí vamos a ver las otras pruebas. Lo más común son estas imágenes siempre con la curva de Amusor, pegamiento de esto que se llama los ángulos prostofrénicos. Cuando vemos esta zona, esta característica, no tenemos duda de pensar en un derrame pleural. Todo derrame pleural, hasta que se muestre lo contrario, un proceso infeccioso, siempre decimos que es tuberculosis, pero hay múltiples causas. En la radiografía natural podemos ver si
la lesión es anterior o posterior. Esto en la práctica probablemente es mejor. Aquí vemos una calcificación, densidad. Las densidades son 4 las normales y una que no es natural: aérea, oleosa, agua, calcio y metal. Las densidades, estas densidades son las que nos hacen reconocer las lesiones. Entonces aquí encontramos una densidad calcio más fuerte que la costilla. Aquí encontramos una densidad que está, esto que tiene que ser una línea recta, aquí hay un lomito, un domo, entonces aquí decimos que hay un lado. Y este es un paciente que ya curó. Esta es una señora que hizo tratamiento para tuberculosis y si se fijan ya es muy diferente al otro. No hay ese parámetro de esos puntos blanquitos, de esos indicados nodulares, pero sí vemos cómo la tráquea está desviada, cómo aquí hay una cavitación grande. Esta zona fue la que se destruyó, pero hizo el tratamiento oportuno, no diseminó que este otro pulmón está limpio, el lóbulo medio, el lóbulo limpio. ¿Por qué? Porque vino a tiempo, cumplió su tratamiento y pudo darse como tuberculosis curada. Por eso les decía al comienzo, la tuberculosis es una enfermedad que se cura. Y esto es una de las complicaciones muy frecuentes de los pacientes que ya han hecho tratamiento, ya hay la detección, esto no se reactiva. Aquí tenemos una tuberculosis reactiva, aquí tenemos un pulmón que fue destruido y que ha reventado, y un alveolo, y ha dado lo que se conoce como neumotórax. Fíjense, negro es puro aire, no hay parénquima. Y aquí tenemos nivel que se borra estos ángulos, blanco, densidad, agua. Nivel hidroneumotórax, complicación de una bulla o una caverna, y esto significa una tuberculosis activa. Paciente más complicado, pero con tratamiento alternativo. Y esto es la tuberculosis miliar. Estos son los infiltrados que se dicen miga de pan. Ustedes se fijan, hay lleno de puntitos. Esto es un catéter, es un cuerpo extraño, un catéter de vía central, pero miren, puro puntito blanco en todos lados. Este es el paciente inmunodeprimido. Este es el paciente que su sistema no está defendiendo, que no está pudiendo hacer todo ese proceso que pasamos en la primera clase, y tiene toda la clínica de tuberculosis, pero además una gran disnea, porque ambos parénquimos pulmonares están comprometidos. Pones tu estetoscopio, no escuchas nada normal. Y es tuberculosis, pero son las tuberculosis más difíciles de diagnosticar clínicamente, porque tienen todo, pero escuchás, su pulmón está sano. ¿Y por qué tiene disnea? A ver, radiografía. Y la radiografía, y con este informe del radiólogo que me diga imágenes vacilares, múltiples, diseminadas, me va a servir para que yo vaya al programa y me permita recoger el tratamiento. En la inclusión, secuela, paciente dice el corazón debería estar a este lado. Miren cómo todo lo que es el mediastino está traccionado. Estos blancos que ustedes ven son las cicatrices. Miren la tráquea que debe ser recta, la que tiene como una S. Todo esto está traccionado por las cicatrices. Va destruyendo y se van formando cicatrices y esto ha traccionado. El mediastino que debe estar acá. Entonces este es un pulmón secuelar, un pulmón claudicante, una secuela de tuberculosis. Estos pacientes siempre van a estar en el médico porque tienen tendencia a neumonía, a procesos respiratorios continuos, porque ya hay un déficit en su sistema inmunológico. Y si se fijan, apenas tenemos un 50% de parénquima que le permite hacer su actividad. Este paciente, esa imagen se la ve más fea, pero es un paciente que si se fijan casi no tiene infiltrado, que lo ve normal, solo que aquí está deformado, porque era un paciente que hizo una cavitación, hizo una hemotisis, la arteria no dejaba de sangrar, entonces se tuvo que hacer una toracotomía y hacer una lobectomía. No había forma de parar su sangrado, entonces sacó esa parte del pulmón, por eso que tiene esa forma. Cuando usamos la PPD, la famosa PPD que ya aprendieron en el laboratorio, esto es fácil, se le hace una inoculación intradérmica y de ahí tenemos que mirar en los días, 1, 2, 3 días, ir marcando y viendo cómo está
haciendo, entre comillas, esa ronchita, la respuesta. En esto hay que tomar en cuenta que podemos tener falsos positivos o podemos tener falsos negativos, porque va a depender de la respuesta de la persona frente a un antígeno que estamos poniendo. Cuando vemos en estos pacientes, se hace el abón, infiltran y ahí vamos viendo la ronchita. ¿Qué tamaño hay esa máquina? Si primero una máquina, luego hace una página, ¿no? Entonces, no es lo mismo que cuando ponen la vacuna. Cuando están rotando por pediatría, en neonatología, fíjense que algunos niños, cuando les ponen la vacuna, a veces es una manchita, a veces hacen una ampolla y llena de contenido purulento, parece como si se hubiera infectado. Esa es la respuesta del organismo. Entonces, en estos pacientes vamos a ver, tomamos ejemplo de los compañeros que no le ha salido marca, podríamos hacer una PPD para ver si tuvo contacto o simplemente la piel no presentó esa respuesta. Y también nos sirve mucho para aquellos pacientes inmunodeprimidos, ya sea por HIV, ya sea por cualquiera de las enfermedades que bajan la defensa, nos permite para controlar cómo está su respuesta frente a la enfermedad. Entonces, vamos midiendo el primer día, el segundo día, el tercer día. No entro en detalle porque esto se supone que ya han llevado un bacteriología. Estos otros métodos no están dentro del programa, pero como médicos debemos saber que existen otras pruebas que nos permiten. Una tarea para un punto para la siguiente clase, los que tengan interés, ingresen a inteligencia artificial Open Evidence y ahí me buscan qué nuevos métodos de diagnóstico de tuberculosis hay. Y eso lo vamos a compartir en el mundo, ¿sí? No es obligatorio, el que quiera. Hay pruebas de ELISA, también la podemos usar para detectar anticuerpos circulantes cuando no tenemos claro, pero varía la sensibilidad dependiendo del mismo que estemos utilizando. Esto lo usamos en pacientes con tuberculosis extrapulmonar, donde no hay facilidad de tomar muestras o tejidos, entonces le decimos una prueba de antígeno o una prueba de ELISA para tratar de detectar, y muchas veces lo hacemos como tamizaje en una zona para ver cómo está el contacto de una población con el paciente. Y cuando hablamos de no bacteriológico, hablamos de las famosas biopsias. Estos ya son métodos invasivos. Rara vez vamos a pedirle una biopsia de pulmón para tuberculosis, no es lo habitual, pero sí es muy común de pedir en el derrame pleural, porque cuando la pleura se inflama, podemos obtener una muestra de ese tejido y poder visualizar sus características granulomatosas. Entonces, pero una alta proporción da resultados proceso inflamatorio en específico. Pero sí la tenemos que pedir. Y algo que cuando estén de médico, por favor, cuando estén con sospecha de una tuberculosis pleural, que no solamente sea en la obtención del líquido, sino que sea biopsia más líquido, porque aumentas la posibilidad de detección del diagnóstico. Porque si es solo líquido, vas a hacer solo TDADA. Pero si toda la cantidad de proporción es baja, el TDADA no te va a salir muy positivo. Pero si combinas con la biopsia, es posible que tomes muestra de ese tejido y la anatomía patológica te pueda dar ese resultado. Entonces, para poder confirmar la enfermedad, ¿qué hacemos primero? Clínica, sumamos a eso los métodos complementarios, dependiendo de los tejidos que tengamos para ver si vamos a ejecutivo, aprovechamos una radiografía, haciendo una prueba de tuberculina en aquellos casos especiales y en ocasiones hacemos procedimientos quirúrgicos no convencionales. Fíjense que no estoy poniendo tomografía. La tomografía también es una radiografía, pero tiene un costo mayor y requiere de equipos especiales. Para un problema de tuberculosis con una radiografía simple puede detectarse. Obviamente, si le pido una tomografía, voy a ver un costo, pero no se justifica gastar 600 $600
Una vez que tengo confirmado, vamos a empezar nuestro tratamiento. Y para empezar el tratamiento, el esquema de la forma de tratar es lo mismo para cualquier enfermedad. Si hablamos de neumonía, si hablamos de bronquitis, si hablamos de cáncer, y todas las patologías pulmonares, siempre va a ser el mismo protocolo. Y esto quiero que lo apliquemos en la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es consentimiento informado. Mire, don Pedro, mire, don María, por todo lo que usted está sintiendo para esta prueba, usted está con la enfermedad de la tuberculosis. Pero trate de ser empático, que se sienta que es algo que se puede curar, que se sienta que queremos ayudar. No seamos fríos, no, mira, pero usted tiene tuberculosis, tiene que hacer tratamiento y no. ¿Por qué en la tuberculosis tiene que tener mucho trato? Porque es una enfermedad larga, 6 meses de tratamiento, 1 año de tratamiento o 2 años de tratamiento, o en ocasiones más tiempo, dependiendo de la resistencia. Entonces, para que tengamos el éxito, yo no quiero que ustedes sean médicos exitosos de hacer diagnósticos. A mí me gustaría que ustedes sean médicos exitosos en el tratamiento. Dice que tu paciente se cura. Y vos haces el mejor de tus esfuerzos para convencerlo. A la semana va a venir el paciente molesto porque no quiere tomar, le duele la vibra, está con vómito, al mes ya no quiero doctor, no me dé más nada, déme otra cosa. Y lo vamos a vivir en la práctica. El paciente no es como tomar un caramelo. En promedio, para un paciente nosotros estamos hablando de 11 tabletas diarias, todos los días de desayunar y con todos los efectos que se dan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, paso 1, ya tengo el diagnóstico. Paso 2, tratamiento. El tratamiento, además de todo esto que estamos hablando de la ley 31, consentimiento informado, tenemos que plantear, ¿voy a hacer un tratamiento ambulatorio o voy a hacer un tratamiento hospitalizado? La misma tuberculosis, la mayoría de los pacientes los atendemos en primer nivel y ambulatorio. Los que vienen a hospitalización son los pacientes que están graves, que han dejado avanzar la enfermedad o que por el tratamiento no lo están pudiendo hacer adecuadamente. Entonces, opción 1 de mi tratamiento es ambulatorio o hospitalizado. En la tuberculosis, el tratamiento ambulatorio todos los días tiene que venir el paciente. En mi época de año en provincia, yo recuerdo que le daba al paciente una bolsa con una cantidad importante de remedios y vuelva en 2 semanas. Esa época ya ha cambiado porque se vio que no hay adherencia al paciente. La adherencia significa que el paciente acepte el tratamiento diario como debe ser. Demasiada resistencia, demasiado abandono. Y hoy el tratamiento es básicamente TOD, TOD, tratamiento bajo observación directa. Es decir, viene el paciente todos los días al médico. Si no viene al centro médico, ok, porque no puede venir por cualquiera de las razones, el médico va todos los días. Si no hay médico, la enfermera. Si no hay enfermera en esa comunidad, ustedes como médico organizan y que haya los promotores de salud, la junta vecinal, pero alguien tiene que ir todos los días para asegurarse para que esa persona se cure. ¿Sí? Entonces, ambulatorio, aquellos pacientes que no requieren hospitalización. ¿Cuáles son esos? Los que la fiebre no es tan elevada, los que no necesitan oxígeno, los que no están en insuficiencia respiratoria, sino que no tienen línea. Eso lo manejamos ambulatorio y que vengan todos los días y vamos siguiendo. ¿Okay? En cualquiera de los dos, el tratamiento, lo primero que se habla es la dieta. ¿Cómo es la dieta del paciente? Un paciente, ¿cuál? Doctorita, denme un número. ¿Derecho y izquierdo? Derecho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compañera, futura colega, usted. ¿Cómo debe ser la dieta de una persona con tuberculosis? ¿Qué tipo de alimento? Un poquito más fuerte para que escuchemos todo. Yo tengo el aire aquí que nosotros no voy a escuchar. Dieta saludable es un concepto válido, pero que no estamos diciendo específico. ¿Lo ven? Le voy a decir, señor, usted tiene que comer dieta saludable. Como médico, ¿cuál es la primera desventaja que tenemos frente a ese paciente? ¿Vino la clase anterior? En la anterior clase habíamos visto que una de las manifestaciones comunes del paciente es la anorexia. Esta enfermedad le bloquea el apetito, porque si no hay apetito no hay ingesta de proteínas y ese paciente su defensa cae. ¿No? Entonces, la primera desventaja que tenemos con un enfermo de tuberculosis es que no tiene hambre. Entonces tenemos que ver qué le voy a dar. Una alimentación que sea apropiada, por lo menos unas 1.200 a unas 1.500 calorías que la voy a fraccionar. Ese es el concepto médico que debemos tener cuando estamos con un paciente. Dieta saludable correcta, pero tenemos que ver qué le vamos a dar. ¿Qué comida le digo a un paciente que coma si no tiene hambre? Y encima los remedios que le voy a dar van a ver que también provocan molestia. Entonces tenemos que aconsejar una alimentación que no sea voluminosa, porque como no tiene hambre no va a querer comer mucho, pero con alto contenido de proteína. El mejor alimento, el más barato, es el huevo. El mejor alimento para el paciente como no tiene apetito es un huevo. Un huevo no es mucho volumen. Entonces coma un huevo en la mañana, un huevo en la tarde, un huevo en la noche, va subiendo en la forma que quiere. Si lo quiere frito, si lo quiere pasado, si lo quiere en quemada. ¿Saben qué es quemada? ¿No saben qué es quemada? El huevo, la batida te hace turrón. Ese es lo más rico. Si le pones un poquito de vainilla, un poquito de azúcar y el paciente lo come. Y es proteína, es carbono. Y luego, sopita. Pero tenemos que preguntar. ¿Qué tiene para comer? ¿Trabaja? ¿Con quién vive? ¿De qué sirve que yo le diga, ¿sabe qué? En la mañana 2 huevos, a media mañana y huevo y pollo. No. Debemos, recuerden lo que le decía hace un momento, que debemos ser empáticos. Ver al paciente, su entorno, tiene para comer. Generalmente son gente de pocos recursos, por eso que la enfermedad va avanzando porque no tienen los alimentos apropiados. Entonces, aquí, queridos amigos, quiero que no solamente le digan coma 1.500 calorías y que sea dieta saludable. No, entren un poquito más a la empatía del entorno. Y don Pedro, ¿con quién vive usted? Empiezo por ahí, a ver quién lo va a cuidar, quién lo va a alimentar. El paciente va a estar mal, no tiene como escalofrío, no quiere nada, habitualmente estamos postrados. Le voy a decir que si es posible, no lo va a hacer. Por eso es que en las comunidades es más fácil, porque la gente es solidaria, la junta vecinal, el control de salud. Entonces aquí, queridos amigos, quiero que no sean solo médicos excelentes en reconocer la enfermedad, sino también que haya humanismo para que haya éxito. Porque si no come el paciente, no hay las proteínas necesarias para que ligue el medicamento. Ya aprendieron en farmacología que los medicamentos tienen que ser. Entonces, la dieta apropiada, una dieta hiperproteica. ¿Cuáles son las proteínas? Carne, huevo. ¿Qué hacemos con un paciente que es vegetariano? ¿Por qué? Proteínas vegetales. Frijol, barato, buen contenido, soya, más cara la quinoa, lo que tenga. Entonces, vamos viendo también los vegetales y depende si hay, ¿no? Si tiene macrotratos. Entonces, dieta hiperproteica, evitar comidas procesadas, la fritura, las cosas embutidas, eso tenemos que evitarlo porque va a competir con el medicamento. Una vez que el paciente mejore, 2 semanas, 3 semanas, el antibiótico va a hacer efecto, solito va a comer y va a buscar comer todo lo que pueda. No tiene más que pan, ¿ok? ¿Pan de proteína? No, es grato por pan, pero a nada algo le va a servir, entonces pan con huevo. Ya, busquen
averigüen cómo es tu paciente. Recuerda, 6 meses tiene que estar con tratamiento. Si tenés suerte, que a las 12 semanas te sale un tipo que es sensible, o el Ginecber o el BOT te dice que es sensible. Porque si no es sensible, el tratamiento es mucho más largo. ¿Y cómo lo compenso? Hay muchos médicos que no les importa eso. No, hay problema de ellos. Yo le doy si él quiere, es su problema. No, yo creo que el médico va más allá de solamente ser alguien que sabe diagnosticar, que sabe dar una receta. Porque si no, no va a haber éxito. Y ese es el problema en Bolivia. El abandono, para los que les interese la feria, hagamos una investigación de cómo es la adherencia de la tuberculosis y vamos a ver que muchos de los pacientes, estos ambulatorios son los que más abandonan el tratamiento, porque tampoco se va a quedar 6 meses en el hospital. Entonces la dieta común. La ventaja si el paciente está hospitalizado es que la nutricionista me prepara. Yo simplemente le digo, indicación, dieta hiperproteica, 1500 calorías fraccionadas en 4. Entonces ella me trae huevo en la mañana, me trae su carnecita, me trae sus pollitos. En el hospital hay esa suerte, pero no siempre tenemos ese paciente. Luego, vamos a ver, el paciente ambulatorio debe evitar estar al sol. ¿Qué hago si él tiene que trabajar? Ok, use sombrero, use mangas, porque por la fotosensibilidad de algunos medicamentos. Entonces, estos pacientes que están, hay que recomendarles que no estén mucho al sol, pero tampoco significa que estén en la sombra, ¿no? Después, la actividad física, a tolerancia, que haga su vida normal, siempre y cuando no tenga disnea, porque si tiene disnea, tenemos que recomendarle que no haga mucha actividad más necesaria para que no se fatigue y no tenga más tos. Y de ahí vamos a empezar a hablar de los medicamentos. Los medicamentos, les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos. ¿Cómo se los voy a dar? Eso es lo que vamos a repasar un poquito de farmacología y vamos a aplicar. Y los 4 medicamentos para la tuberculosis, el PNH, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, deben ser dados todos juntos a las 8 de la mañana, antes del desayuno. Todos juntos. Entonces, si el paciente estuviera hospitalizado, agarramos y ponemos EDP, el nombre del paciente, María Moreno, fecha 19/3/25, horas, estoy haciendo mi visita a las 10 de la mañana. Número 1, dieta. ¿Qué dieta le voy a dar? Ahora, ¿a todos les voy a poner dieta hiperproteica? Sí, pero con la diferencia del tipo de forma de preparar. Si el paciente no tiene dientes, no le voy a dar algo para marcar, no lo va a poder marcar. Si el paciente está con mucha disnea, no le voy a dar una comida de difícil masticación, porque se va a cansar. Pero creo que ver todos esos elementos puede masticar, puede deglutir, en ocasiones le afecta también la vía superior y el paciente tiene el infarto. Todos esos elementos cuando estoy hablando de la dieta. Tengo que darme cuenta porque la nutricionista no se fija en eso. La nutricionista va a ver lo que voy a mirar. Luego viene el oxígeno. Estamos hablando de hospital. ¿Le doy oxígeno o no le doy oxígeno? El criterio para dar oxígeno van a ser 2 cosas. El primero, que el paciente tenga disnea. El segundo, que tenga taquipnea. Si el paciente tiene disnea, ¿qué va la disnea? La sensación de falta de aire, que no puedo respirar, me falta aire. Tiene disnea y veo que la taquipnea está presente, tenemos que dar oxígeno. ¿Cómo se lo doy? Si las concentraciones no son mayores que requiere, le doy oxígeno húmedo por bigotera. 3 litros, 4 litros, 5 litros dependiendo. Si el paciente tiene mucha disnea, vamos a ver en su insuficiencia respiratoria, le cambio, ya no por bigotera, por mascarilla. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la práctica. Después,
las soluciones. ¿Necesita el paciente suero? Todo el mundo pensamos que el suero es bueno. El suero solo es agua. El electrolito, la mayoría del fisiológico, al 0,9%, ¿qué significa? Agua con sodio y potasio. Entonces, tener un paciente con una vena, está preso ahí, ¿vale la pena para una tuberculosis? No. Si el paciente está comiendo, no está vomitando, no requiere alimentación con vena, no necesitan poner el suero. Si el paciente no come, no está tomando líquido, está con vómito, está con diarrea, sigue con suero. Entonces, no porque esté en el hospital me voy a poner suero. ¿De acuerdo? Si es solo tuberculosis, no pone suero. Ah, no, pero el doctor, esta tuberculosis tiene muchísimo. Ah, ok, hay un rato, le pongo suero, pero si requiere volumen. Entonces, siempre piensen para qué le voy a dar. No es estándar una regla para darle suero porque está hospitalizado. Aunque la mayoría hace cosas, pero no es el criterio. Entonces, aquí generalmente vamos a usar cristaloide, no coloide. Solo vamos a usar cristaloide y coloide cuando hay choque hipovolémico por una hemotisis masiva debido a esa caverna del paciente. Entonces, cristaloide, el nombre del producto, la presentación, la concentración, la vía y el goteo. Por ejemplo, voy a usar solución fisiológica, es el nombre, concentración al 0,9%, presentación de 1000. ¿Cómo lo voy a usar? 40 gotas por minuto, quemia endovenosa. Siempre lo que aprendieron en farmacología. Nombre del producto, presentación, concentración y vía. ¿De acuerdo? No está comiendo, ok, le doy un poco de caloría fisiológico y lo combino con nombre del producto, dextrosa. ¿Al cuánto? Al 5% o al 10%. ¿En qué? De 1000. ¿A qué goteo? 20, 30, la que quieras, vía endovenosa. Y luego, recuerden, dieta, oxígeno, medicamento. Ya tengo mi medicamento que es el suero y paso al remedio para la tuberculosis. Ya tengo confirmada, por lo tanto puedo iniciar. Isoniazida, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto pesa tu paciente? Siempre calculamos peso, porque aprendimos en farmacología, pesa 70 kilos, raro tuberculosis 70 kilos, que son flacos. Entonces calculo, por ejemplo, le voy a dar 2 comprimidos, no le pongo la dosis, por favor, enfermería, le pongo la cantidad. Yo sé que viene de 100 miligramos cada tableta, tengo que calcular 5 miligramos por kilo, 5 por 6, 30, son 300, la tableta viene de 100, entonces le pongo 3 tabletas INH, 3 tabletas, horas 8, vía oral. La rifampicina es por 10, es decir, ok, viene de 300, 2 tabletas, ahora 8, vía oral. La piracinamida viene de 500, quiero 3 tabletas, horas 8, vía oral. El etambutol viene de 400, quiero 3 tabletas, vía oral. No le hago algo que se confunden a veces en el examen. Ustedes me hacen la dosis kilo-peso, no, eso es la teoría. A la enfermera no le vas a decir, enfermera, póngale dosis kilo-peso, no. Vos tenés que decirle cómo lo va a usar. ¿Sí? Muchas veces en el examen de práctica me ponen la teoría. Ah, son 15 por kilo, no, eso, yo quiero la práctica. Eso que aprendiste a aplicarlo a tu paciente. ¿Cuánto pesa tu paciente? ¿Cuánto es tu dosis? ¿Y cómo se da? Y le pongo una llave, todo junto a hora 8 AM, antes del desayuno. Dieta, nutrición, oxígeno, suero, medicamento y después viene los laboratorios. ¿Qué laboratorio le voy a pedir? Quiero un hemograma, quiero una glicemia, quiero un hemograma, quiero una transaminasa. Siempre que voy a usar esto tengo que ver cómo está su función hepática, quiero un examen de orina y por último las interconsultas. Interconsulta con gastroenterología porque está vomitando, por ejemplo. Y luego firma el nombre de la firma. Este procedimiento lo vamos a hacer en la práctica. Este procedimiento es el que va a hacer para todos sus pacientes cuando los hospitalicen. Es lo mismo.
se hace mecánico el proceso. El proceso, los remedios son los que varían dependiendo de la enfermedad. Pero este proceso va a ser lo mismo. Y cuando es ambulatorio, todo esto se prescribe en un papel. ¿Cómo va a comer? ¿Sabe qué? Pedro de María, dígale a su familia que le preparen esta comida, que le dé esta hora, todo. ¿Le doy oxígeno o no le doy? Si no tiene ni dinero, ¿no? Porque si necesita oxígeno lo tengo que hospitalizar. ¿Lo ve? Aunque no hay los manos, a veces un paciente pulmonar que hace tuberculosis y no hay los manos, vamos a ver. ¿Y los medicamentos? No le digo cómo lo va a tomar. Venga, yo le doy. Viene mañana, aquí está, los tabletas, tome la otra, se aburre el paciente. 11 tabletas. Porque además le voy a agregar piracinamida, un complejo B para evitar la neuropatía, una por día. Entonces sumamos 3 más 2, ¿cuánto es? 5 más 3 más 3 cantidad de tabletas todas juntas, 6 meses, todos los días. La ventaja es que no todos los días es la misma forma, porque el tratamiento es bisemanal. Los primeros 2 meses diarios, la segunda 4 meses, ahí hacemos básico. Pero la importancia, queridos amigos, y que insisto, es que no solo sean capos en diagnosticar la enfermedad, no solo sean capos en saber cómo tratarla, también sean capos en el humanismo, cómo convencer a esa persona vida que está honesta, que ya no quiere, que quiere morirse, así lo dice el paciente, es más agradable, todos los días con dolor, todos los días con vómito y a veces pues, la hepatitis famosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces la práctica me van a hacer exactamente como lo estamos haciendo para todas las enfermedades. Y las órdenes del laboratorio, la receta, eso ya lo aprendieron en farmacología. ¿Cómo se hace una receta? A ver, díganme. Eso aprendieron en farmacología. Recordémoslo. ¿Cuándo llevaron farmacología? ¿Hace mucho tiempo o el año pasado? El año pasado, no se lo acordaron. Díganme, ¿qué escribo? Tengo el papel en blanco y voy a hacer una receta. El nombre del paciente. Ok, nombre del paciente siempre. Luego. A ver, lo primero que tenemos que poner es RT, que significa prescripción registrada, indicación registrada. Ese es el código. Esta palabrita, esta letra, nos hace que ese papel blanco se convierta en una receta. Hagamos la receta para este paciente de tuberculosis. ¿Qué va a comprar el paciente? Ambulatorio. ¿Qué le damos? Doctorita, número. 3 tabletas de... Números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayúdenme, doctor. ¿Yo? Sí, tenemos el paciente, ya lo diagnostiqué de tuberculosis, va a ser tratamiento ambulatorio. ¿Qué pone su receta? ¿Podría ser una persona? Ya la doctora quita su receta. Ese es su escritorio. Omeprazol. Estamos indicando, ¿tiene el paciente diagnóstico de enfermedad acidopética? No. Entonces, ¿por qué lo va a indicar? Lo que voy a indicar tiene que ser en base al diagnóstico. Si no está en el diagnóstico, no lo puedo usar. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico es tuberculosis. Esta clase nos pone tuberculosis, démosle el tratamiento. Vamos a esperar. Voy a hacer generalidades. Y al terminar la clase me va a hacer la receta. ¿De acuerdo? Para que me entiendan un poquito, vamos a repasar un poco de farmacología y enfoquemos en el tratamiento como debe ser. Y la receta la van a hacer ustedes. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los fundamentos que hemos aprendido en farmacología. Esta fase facilita porque ya es una clase que hemos avanzado. Los fundamentos primero, ¿qué significa esta imagen? Lo que le estaba diciendo. Esta persona tiene que ir al centro o ella tiene que ir a su casa y no se mueve hasta que termine el tratamiento. Es decir, que el éxito actualmente, lo que se usa a nivel mundial, con lo que cambió el resultado
toda la tuberculosis es gracias al DOMS. Ustedes van a revisar un poco la literatura de cómo después del 80 del SIDA hay gente que se unió y han empezado a apoyar la creación de medicamentos nuevos, y hay la famosa cumbre del milenio. Estas metas que se habían dado en el 2006, lamentablemente hasta ahora no se han cumplido. Vamos a repasar la clase siguiente. Aquí a quién reconocen de los cuatro. Bill Gates, Microsoft, el dueño de Microsoft. Él y su esposa son grandes filántropos, personas que están ayudando con mucha plata para el tema de la tuberculosis. En el 2015, fíjense la meta del milenio era el 2015 todavía no se había completado y hasta ahora no se ha terminado porque la agencia no es lo que queremos, pero sí se ha logrado que muchas de las personas hayan sido mejoradas y tratadas. Y lo que hay que tomar en cuenta cuando van a empezar el tratamiento es estos criterios. Es primera vez que le vas a dar a tu paciente o tu paciente ya ha sido tratado, ya ha recibido tratamiento y no ha mejorado. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta si es una recaída, que no mejoró, o es una nueva infección. Entonces hay que considerar eso. Las bases bacteriológicas, lo importante es el sinergismo que se ha demostrado con estos medicamentos. Hay un sinergismo de potenciación que requerimos en farmacología y gracias a la asociación tiene que ser prolongado. Van a encontrar artículos que dicen que con esta nueva quinolona, porque lo que están dando más en todo ando ahora como novedades son las quinolonas. No, por favor todavía no hagan caso. Es posible que sea verdad, porque ese artículo lo demostró, pero en Bolivia todavía no lo podemos usar. En Bolivia, nos guste o no nos guste, tenemos que hacer lo que dice el Programa Nacional de la Tuberculosis. Lo tienen en material de consulta, en la práctica les voy a preguntar, revísenlo por favor, Programa Nacional de Tuberculosis, porque es una obligación por ley que tenemos que conocer. Y otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tiene que ser solo una dosis, todo junto. No hay cada 8 horas, no hay cada 12 horas, es monodosis. Y bifásico e intermitente. ¿Qué significa bifásico? Lo que les decía hace un momento. 2 fases. La primera fase, 2 meses, la segunda fase, 4 meses. Ese es el tratamiento convencional de los pacientes nunca tratados. Y esto como cultura, vemos que los países con alta prioridad son países donde somos pobres y tenemos mucha tuberculosis. Esto es en inglés, Directly Observation Treatment Supervision. Lo que dijimos en español, tratamiento bajo observación directa. En algunos libros lo van a encontrar como lo, pero significa tutor, ¿sí? Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta, por favor, son fases, 6 meses, pero ¿para quién? Para el que es sensible, para el que no es tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Otros esquemas no son. Una tuberculosis ganglionar, 2 años. Una tuberculosis neurológica, 2 años. Tuberculosis varía. Pero cuando hablamos de pulmonar, se supone que con 6 meses es suficiente. Y algo que hay que considerar, que por lo menos 2 nuevos medicamentos se tienen que agregar cuando vemos que no está respondiendo. A eso hablamos de tratamiento alternativo. Cuando estén rotando en la práctica del hospital, van a escuchar está con tratamiento alternativo. ¿Qué significa tratamiento alternativo? Que 2 de los medicamentos se han quitado, pero en base al cultivo previo, ¿no? Ahora, esto para mí es lo más importante, la adherencia. Esto que estaba hablando hace un momentito de la organización que debemos tener con el paciente. Porque de nada sirve que vos le des la receta si no lo convences al paciente. ¿Yo por qué tengo que convencerlo? Si es un problema, él dice a mi colega, lo he escuchado, por eso lo digo. Porque eso es, para eso ha jurado como médico. No ha jurado para ser técnico. Para ser técnico es decir fórmula y punto, ¿no? Y la isoniazida siempre debe estar, pero el siempre cuando no haya alergia. Por favor, algunos pacientes son alérgicos, entonces no le pueden dar. El doctor solo dijo que el programa dice que siempre, nada. Siempre que se pueda usar. ¿En qué casos no se puede usar? Alergia. Y la segunda opción, que no tiene sentido usarla, ¿cuándo sería?
cuando el cultivo nos muestra que es excelente. Entonces, es una quimioterapia simplificada, lo que hemos aprendido, bajo costo para el paciente, pero para el país, averigüen cuánto cuesta un tratamiento por cada paciente del país cuando ven que no es barato, solo que al paciente no se lo cobramos, ¿no? Y es más aceptable, ¿por qué es más aceptable? Porque en la anterior, en mi provincia, nosotros usamos inyectables. Ya no quería saber el paciente inyecciones todos los días, imagínate una medicina que es dolorosa. Y la otra ventaja es que al ser por vía oral es más fácil de administrar en los centros de salud. Esto quiero que se guarde, pero no para el examen. Esto quiero que se guarden para cuando estén con el paciente. ¿Sí? Para el examen, por supuesto que se lo voy a preguntar, pero para el paciente lo que no me interesa. ¿Cuánto dura la primera fase? 2 meses. ¿Cómo tengo claro? Diario. Pero ese diario tiene una excepción, no damos domingo, porque multiplica, estaba con el número 10, 3, 7, 8, 9, 10, compañero, sí. En una dosis diaria, en 2 meses, ¿cuántas tabletas necesita? Los médicos somos malos para las matemáticas, porque el sistema no así, pero todo hemos tenido matemáticas. Yo siempre en clase voy a hacer ejercicio matemático porque la matemática la necesitamos, no tanto la de número, porque por último una calculadora, la matemática que más necesitamos es la matemática lógica. Entonces, usamos lógica, combinando. ¿Cuántas tabletas tengo que usar en 2 meses? ¿Cuántos días tiene el mes? Solo él, por favor. 30. 2 meses, ¿cuántos 30 hay? 2 meses hay 60. Porque no te estoy preguntando cuántos días. Te estoy preguntando cuántos 30 hay en 2 meses. ¿Entiendes? Lógico, eso es lógico. Depende de lo que estoy preguntando. No pregunté cuántos días hay en 2 meses. ¿Cuántos 30 hay en 2 meses? 2 meses. Por lo tanto, 2 modelos. Entonces, si voy a usar una diaria en 60 días, ¿cuántas tabletas necesitamos? Fuerte, porque te escuché. 60. Pero ¿por qué yo solo quiero que usemos 54? Solo 52. En 2 meses. Excelente. ¿Queda claro? O sea, son 2 meses, pero no voy a usar las 60 tabletas. Tengo que calcular 52 tabletas para don Pepito Pérez o para don María, lo tengo aquí separadito porque yo tengo que ir a pedir al centro. El domingo se descansa, siempre. Y luego tenemos 4 meses. ¿Cuántas dosis vamos a usar en 4 meses? 104. Bien. 104. Dividir. ¿Cuántos días tiene 4 meses? 6 por 4 o 3 por 4. ¿Cuánto vamos a usar? 3 por 4. 3 de 30. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días hay en 4 meses? Si un mes tiene 30, 120. ¿Y por qué voy a usar solo 104? Ponlo bien, por favor. Él lo estoy usando como ejemplo para todos nosotros. Exacto. Entonces, ¿cómo le voy a dar? ¿Le voy a dar diario también? Exacto. Pero ¿qué diferencia hay con la primera fase y la segunda fase? ¿Qué es 4LH? Use lógica. ¿Qué será 4LH? 4 meses ¿Qué de es 4? medicina isoplicida. 4 meses. ¿Y RH? Son los 2 medicamentos. ¿Se fijan, queridos colegas? La primera fase voy a dar 4 medicamentos. La segunda fase ya solo voy a usar 2 medicamentos. Diario. ¿Sí? Puedo usar bisemanal, trisemanal cuando el paciente no me tolera. Ahí cada tiempo. Entonces, acuérdense, si ustedes se graban esto, lo van a saber tratar su paciente. Porque simplemente recordar esas 4 son 2 meses,
La primera fase le voy a dar los 4 medicamentos todos los días, menos domingo. La segunda fase, bien normal, ya llegamos, ahora es la parte más fácil. Ahora ya no vamos a tomar 4 tabletas. ¿Será que toma 4 tabletas? ¿Cuántas tabletas toma diarias? Entonces ya no le voy a decir 4 tabletas. No, eran 11 que tomaba por unidad. Ya bajamos con la complejo B para evitar las neuropatías. Entonces ahí tengo que animarlo. Cada día, mire, don Pedro, doña María, me falta menos, se le marca. Porque hay una cartilla que tenemos que llenar y le voy marcando. Cuando termino la segunda fase, pongo cara de alegría, estoy contento, se está sanando, mire, ya no tiene fiebre, ahora ya va a ser más fácil, ya no vamos a tomar tantas tabletas. ¿Cuántas tabletas va a tomar? Estoy con mi matemática. Diario. Es un paciente 70. Me la respondés al final de la clase. Entonces, esto hemos aprendido. Hemos aprendido en farmacología que tenemos los medicamentos de primera línea. Por favor, los 5 medicamentos de primera línea no se los damos todos. Solo usamos ¿cuánto? 4. Nos queda uno de primera línea en caso que tenga alergia, que no lo tolere o que me falte, puedes poner uno. Los que sí o sí en el programa son 4. ¿Cuáles? Y este queda. ¿De acuerdo? Pero si les pregunto en el examen, a veces la pregunta, así como me decía el compañero, ¿cuántos 30 en 2 meses? Me pregunto en el examen, ¿cuáles son de primera línea que se utiliza en el esquema 1? Ahí no me van a poner los 5 medicamentos, solo me ponen 4. Vamos a quedar aquí en la siguiente clase, vamos con más detalle para completar lo que es el tratamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por favor.